El teléfono vibró sobre el escritorio, pero Sofía no lo escuchó. Sus manos temblaban mientras intentaba ordenar los documentos esparcidos, cada hoja un recordatorio de la presión que la consumía. La oficina, un hervidero de luces frías y murmullos, parecía cerrarse sobre ella como una jaula invisible. Sofía, de 30 años, era la estrella ascendente de la agencia de publicidad más prestigiosa de Madrid. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus ojos verdes, normalmente brillantes, ahora estaban apagados por el agotamiento. Había pasado noches enteras perfeccionando campañas, luchando por destacar en un mundo donde la perfección no era suficiente. Pero esa noche algo dentro de ella se rompió. En el otro extremo de la sala, Elena, de 31 años, revisaba su propio trabajo con una calma que irritaba a Sofía. Elena, con su cabello negro cortado en un estilo audaz y sus ojos oscuros que parecían leer el alma, era su rival desde el día en que ambas comenzaron en la agencia. Española como Sofía, Elena tenía una presencia magnética, una seguridad que desarmaba a todos menos a Sofía, quien la veía como una amenaza. Cada ascenso, cada campaña exitosa, era una batalla silenciosa entre ellas. Aquella noche la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban ellas dos, atrapadas en una carrera contra el tiempo para terminar una presentación crucial para un cliente internacional. Sofía sintió un mareo repentino, como si el suelo se inclinara bajo sus pies. Intentó ignorarlo, pero su visión se nubló. De pronto, todo se volvió negro. Cuando abrió los ojos estaba en el suelo con Elena inclinada sobre ella, su rostro lleno de preocupación. «Sofía. Sofía, mírame». La voz de Elena era firme pero suave, como si temiera romperla. Sus manos sostenían los hombros de Sofía, y por primera vez, no había competencia en su mirada, solo una ternura que Sofía no esperaba. Estoy bien», murmuró Sofía, intentando levantarse, pero su cuerpo no respondía. Elena no la soltó. En cambio, la ayudó a sentarse en una silla y le acercó un vaso de agua. «No estás bien», dijo Elena, su tono más serio de lo habitual. «Llevas semanas al límite. ¿Por qué no me lo dijiste?» Sofía frunció el ceño, sintiendo una mezcla de vergüenza y enojo. «¿Decírtelo? ¿A ti? Somos rivales, Elena. No somos amigas». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero Elena no se inmutó. En cambio sonrió una sonrisa pequeña pero cargada de significado. «Quizá no somos amigas», dijo, «pero no voy a dejar que te desmorones sola». Elena insistió en llevarla a casa. Sofía, demasiado débil para protestar, aceptó a regañadientes. El trayecto en el coche fue silencioso, pero no incómodo. Las luces de Madrid pasaban como destellos fuera de la ventana, y Sofía, agotada, se permitió cerrar los ojos. Por un momento se sintió segura, como si la presencia de Elena fuera un ancla en medio de la tormenta. Llegaron al pequeño apartamento de Sofía en el barrio de Malasaña. Elena no solo la ayudó a entrar, sino que se quedó preparando una taza de té y asegurándose de que Sofía comiera algo. «No tienes que hacer esto», dijo Sofía, sentada en el sofá, envuelta en una manta. Elena se encogió de hombros. «Alguien tiene que cuidarte. Y parece que soy la única aquí». Esa noche algo cambió. Sofía, que siempre había visto a Elena como una adversaria, comenzó a notar pequeños detalles, la forma en que Elena fruncía el ceño cuando estaba concentrada, la suavidad de su voz cuando hablaba de cosas triviales, la calidez de sus manos al ajustar la manta sobre ella. Pero también había algo más, algo que Sofía no quería admitir, una chispa de algo nuevo, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. A la mañana siguiente Sofía se despertó con una claridad que no había sentido en meses. Elena ya no estaba, pero había dejado una nota en la mesa: «Descansa. La presentación puede esperar». Sofía sonrió a pesar de sí misma. Por primera vez, no sintió la necesidad de competir. Pero también sabía que lo que había sentido la noche anterior no era solo gratitud. Era algo más profundo, algo que la ponía nerviosa.
En la oficina, los días siguientes fueron extraños. Elena seguía siendo la misma, profesional, segura, impecable. Pero ahora, cada vez que sus miradas se cruzaban, había una corriente eléctrica, una pregunta tácita que ninguna de las dos se atrevía a responder. Sofía intentó ignorarlo, pero su cuerpo la traicionaba, su corazón latía más rápido cuando Elena estaba cerca, y sus pensamientos se desviaban hacia ella en los momentos más inoportunos. Una tarde, mientras trabajaban juntas en la sala de juntas, Elena rompió el silencio. ¿Por qué siempre me miras como si quisieras pelear, pero luego no dices nada? Sofía se sonrojó atrapada. No sé de qué hablas, mintió, pero su voz tembló. Elena se acercó, su mirada intensa. Creo que sí lo sabes, Sofía. El aire entre ellas se cargó de una tensión que no era solo profesional. Sofía sintió el impulso de huir, pero también de quedarse, de enfrentar lo que estaba creciendo en su interior. ¿Qué quieres de mí, Elena?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena sonrió, pero esta vez no había burla en su expresión. Solo quiero que seas honesta. Contigo misma. Y conmigo. Esa noche Sofía no pudo dormir. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza y con ellas, una verdad que había evitado durante años. Siempre había sabido que las mujeres le atraían, pero en una sociedad donde la tradición aún pesaba, había enterrado esos sentimientos bajo capas de ambición y trabajo. Ahora a Elena estaba desenterrándolos y Sofía no sabía si estaba lista para enfrentarlos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cada mañana al llegar a la oficina, sentía un nudo en el estómago al pensar en Elena. No era solo la rivalidad que las había definido durante tanto tiempo, ahora había algo más, algo que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Madrid, con sus calles bulliciosas y sus noches vibrantes, parecía reflejar el caos interno de Sofía. Una tarde, mientras trabajaban en una nueva campaña, Elena propuso tomar un café fuera de la oficina. Necesitamos un cambio de escenario, dijo con esa sonrisa que desarmaba a Sofía. A regañadientes aceptó y terminaron en una cafetería en el barrio de Chueca, un lugar conocido por su ambiente abierto y diverso. Las mesas de madera estaban llenas de parejas y amigos, y el aire olía a café recién hecho y a libertad. Sentadas frente a frente, Sofía no podía evitar notar cómo la luz de la tarde se reflejaba en los ojos de Elena. Había algo en su forma de hablar, en cómo escuchaba con atención genuina, que hacía que Sofía se sintiera vista de una manera que nunca antes había experimentado. Pero también la ponía nerviosa. ¿Por qué haces esto?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. ¿Por qué te preocupas por mí? Elena dejó su taza sobre la mesa y la miró fijamente. Porque veo algo en ti, Sofía. Algo que tú misma no quieres ver. Su voz era suave, pero había una intensidad que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Y qué es eso?, respondió, intentando mantener la compostura. Elena se inclinó hacia adelante, su mirada nunca vacilante. Eres más que tu trabajo. Eres más que esta competencia interminable. Y creo que en el fondo, lo sabes. Sofía sintió un calor subir por su rostro. Quería negarlo, quería volver a la seguridad de su rivalidad, pero las palabras de Elena la habían tocado en un lugar que no podía ignorar. Cambió de tema rápidamente hablando de la campaña, pero la tensión entre ellas no desapareció. Cada roce accidental de sus manos al pasar un documento, cada mirada sostenida un segundo de más, era como una chispa que amenazaba con encender algo mucho mayor. Esa noche Sofía caminó sola por las calles de Madrid, dejando que el aire fresco de la primavera calmara su mente. Pasó por la Plaza Mayor, donde los turistas y los madrileños se mezclaban en un bullicio alegre, pero ella apenas lo notó. Su mente estaba en Elena, en la forma en que su presencia la hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de Castilla, donde las miradas desaprobadoras de los vecinos la habían enseñado a esconder partes de sí misma. Había jurado que en Madrid sería diferente, pero ahora, enfrentada a sus propios sentimientos, se sentía atrapada de nuevo. Mientras tanto, Elena también luchaba con sus propios pensamientos.
A diferencia de Sofía, ella siempre había sido abierta sobre su orientación, navegando el mundo con una confianza que a veces era más una fachada que una realidad. Había crecido en Barcelona, en un ambiente más progresista, pero eso no significaba que su vida hubiera sido fácil. Las relaciones pasadas la habían dejado con cicatrices, y aunque sentía una conexión con Sofía, temía que ella no estuviera lista para aceptar lo que estaba creciendo entre ellas. Una semana después, la agencia organizó una fiesta para celebrar el éxito de la última campaña. La terraza del edificio, decorada con luces y flores, estaba llena de risas y copas de vino. Sofía, vestida con un vestido azul que resaltaba sus ojos, intentaba mezclarse con los demás, pero sus pensamientos estaban en Elena, quien brillaba al otro lado de la terraza con un traje negro que la hacía parecer sacada de una película. En un momento sus miradas se encontraron, y Elena se acercó. —¿Bailas? —preguntó extendiendo una mano. Sofía dudó sintiendo las miradas de sus colegas, pero algo en la sonrisa de Elena la hizo aceptar. Bailaron bajo las luces, sus cuerpos más cerca de lo que Sofía estaba acostumbrada, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo estaban ellas dos, moviéndose al ritmo de una canción suave, sus manos entrelazadas. Pero el momento se rompió cuando un colega borracho hizo un comentario sobre lo bien que se veían juntas. Sofía se apartó rápidamente, su rostro enrojecido. —No es lo que piensas —dijo, más para sí misma que para él. Elena, sin embargo, no dijo nada, solo la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Esa noche Sofía se fue temprano, incapaz de lidiar con la confusión que la consumía. En su apartamento se miró al espejo buscando respuestas en su propio reflejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente ignorar lo que sentía? Pero la imagen de Elena, su risa, su calidez, seguía apareciendo en su mente y por primera vez, Sofía se permitió imaginar lo que sería dejar de luchar contra sus sentimientos. El amanecer en Madrid era un espectáculo que Sofía rara vez apreciaba, pero esa mañana, después de una noche sin dormir, salió a caminar por el Parque del Retiro. Los árboles estaban en plena floración, y el aire olía a hierba fresca, pero su mente estaba en otra parte. Cada paso era un intento de ordenar sus pensamientos, de entender por qué Elena había despertado algo en ella que no podía ignorar. En la oficina, la dinámica entre ellas cambió sutilmente. Ya no eran solo rivales, había una corriente de complicidad, de miradas robadas y sonrisas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero también había miedo. Sofía temía lo que significaría admitir sus sentimientos, no solo para ella misma, sino para su carrera y su vida en una ciudad que, aunque progresista, no siempre era amable con las diferencias. Un día, mientras trabajaban en un proyecto juntas, Elena rompió el hielo. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo para los demás y no para ti?, preguntó, sin apartar la vista de su pantalla. Sofía se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. Todo el tiempo, admitió finalmente, su voz apenas audible. Elena la miró entonces y por un momento, no eran colegas ni rivales, solo dos mujeres tratando de encontrar su lugar en el mundo. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Comenzaron a hablar más, no solo de trabajo sino de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Sofía descubrió que Elena tenía una pasión por la fotografía, que pasaba sus fines de semana capturando los rincones menos conocidos de Madrid. Elena, por su parte, se sorprendió al saber que Sofía escribía poesía en secreto, versos que nunca había compartido con nadie. Una tarde Elena invitó a Sofía a una exposición de fotografía en el barrio de Lavapiés. Era un evento pequeño organizado por artistas locales, pero el ambiente era cálido y acogedor. Mientras recorrían las fotos, Elena explicó la historia detrás de cada una, y Sofía no pudo evitar notar cómo sus ojos brillaban al hablar de su pasión. En un momento sus manos se rozaron, y ninguna de las dos se apartó. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía, fue como si el mundo entero se detuviera. Esa noche terminaron en un bar cercano, compartiendo una botella de vino tinto. La conversación fluyó con facilidad, y por primera vez, Sofía se sintió libre de ser ella misma. Habló de su infancia,
de las expectativas que la habían moldeado, de cómo siempre había sentido que debía ser alguien más para encajar. Elena escuchó en silencio y cuando Sofía terminó, puso su mano sobre la de ella. No tienes que ser nadie más, dijo. Solo tienes que ser Sofía. Las palabras se quedaron con Sofía durante días. Empezó a notar pequeños gestos de Elena, la forma en que siempre le traía un café cuando sabía que había tenido una mala noche, cómo la defendía en las reuniones sin que nadie lo notara, cómo su risa llenaba los espacios vacíos de la oficina. Pero también había momentos de duda. Sofía no podía evitar preguntarse si estaba imaginando cosas, si Elena sentía lo mismo o si solo estaba siendo amable. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, la tensión entre ellas alcanzó su punto álgido. Estaban solas en la oficina, revisando los últimos detalles de una campaña. Sofía, agotada, dejó caer un bolígrafo, y cuando ambas se agacharon a recogerlo, sus manos se encontraron. Ninguna se movió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y Sofía sintió que su corazón iba a estallar. Elena comenzó, pero no supo cómo continuar. Elena, sin embargo, no dudó. Sofía, no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quería decir algo, pero el miedo la paralizó. Elena, al ver su silencio, se apartó con una expresión de dolor en el rostro. Lo siento, murmuró. Pensé que tú también. No, interrumpió Sofía, sorprendida por su propia voz. No es que no sienta nada. Es que tengo miedo. Las palabras salieron como un torrente y por primera vez, Sofía se permitió ser honesta. Tengo miedo de lo que esto significa, de lo que dirán, de lo que pasará si. Elena la interrumpió, tomando su mano con suavidad. No tienes que decidir todo ahora, dijo. Solo déjame estar aquí contigo. Paso a paso. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez sintió que no estaba sola en su lucha. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre Sofía y Elena. No habían puesto un nombre a lo que sentían, pero cada interacción estaba cargada de una intimidad nueva. Se enviaban mensajes fuera del trabajo, compartían almuerzos en pequeños restaurantes de Madrid, y cada conversación era un paso más hacia algo que ambas temían y anhelaban. Sofía, sin embargo, seguía luchando con sus propios demonios. Una noche, mientras revisaba fotos de su infancia en su apartamento, encontró una carta que había escrito a los 16 años, una confesión nunca enviada a una amiga de la que se había enamorado. Las palabras, llenas de miedo y esperanza, le recordaron cuánto había reprimido desde entonces. Lloró no solo por el pasado, sino por la posibilidad de un futuro que aún no se atrevía a imaginar. En la oficina, la presión no disminuía. Un nuevo cliente, una empresa multinacional, exigía una campaña revolucionaria, y Sofía y Elena fueron asignadas para liderarla juntas. Al principio, trabajar en equipo fue un desafío, sus personalidades competitivas chocaban, pero ahora había una confianza subyacente que las mantenía unidas. Una noche, mientras revisaban diseños en la sala de juntas, Elena propuso una idea arriesgada que Sofía rechazó de inmediato. La discusión se calentó, y por un momento volvieron a ser las rivales de antes. ¿Por qué siempre tienes que cuestionar todo lo que digo?, exclamó Sofía, frustrada. Elena, sin embargo, no se dejó intimidar. Porque sé que puedes dar más, Sofía. Y porque quiero que lo hagamos juntas. Su voz se suavizó y extendió una mano hacia ella. No estamos compitiendo. No más. Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía, pero esta vez no era dolor, sino alivio. Tomó la mano de Elena, y por un momento se permitieron solo estar allí, en silencio, con las luces de Madrid brillando a través de la ventana. Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión: no podía seguir corriendo de sí misma. Esa noche invitó a Elena a su apartamento. Quería hablar, aclarar las cosas, pero cuando Elena llegó con una botella de vino y esa sonrisa que derretía todas sus defensas, las palabras se desvanecieron.
En cambio se encontraron riendo, compartiendo historias, y cuando Elena se acercó para apartar un mechón de cabello del rostro de Sofía, el mundo se detuvo de nuevo. Sofía, susurró Elena, su voz cargada de emoción. No quiero presionarte, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, sino deseo. Se inclinó hacia adelante y sus labios se encontraron en un beso tímido, casi tentativo, que pronto se volvió profundo y lleno de una pasión que ninguna de las dos había esperado. El beso marcó un antes y un después. Por primera vez, Sofía se sintió libre, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La sociedad, sus colegas, su familia, todos serían un desafío. Pero en ese momento, con Elena a su lado, sintió que podía enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. En la oficina intentaban mantener la profesionalidad, pero las miradas y los roces accidentales eran inevitables. Algunos colegas comenzaron a notar algo, y aunque la mayoría no dijo nada, Sofía sintió las miradas curiosas, los susurros. Una tarde una compañera, Marta, la confrontó. ¿Qué pasa entre tú y Elena?, preguntó con un tono que no era hostil, pero tampoco amigable. Sofía, atrapada, solo pudo murmurar una excusa y salir de la sala. Esa noche Sofía le contó a Elena lo sucedido. No estoy lista para que todos lo sepan, admitió con lágrimas en los ojos. Elena la abrazó, su calor un refugio contra el mundo. No tenemos que decírselo a nadie hasta que estés lista, dijo. Pero no voy a dejar que esto nos detenga. Sofía asintió agradecida, pero en el fondo, sabía que no podía seguir escondiéndose para siempre. Madrid, con su mezcla de tradición y modernidad, era un reflejo de su propia lucha interna. Pero por primera vez sintió que tenía a alguien con quien compartir esa lucha, alguien que la entendía sin juzgarla. El verano llegó a Madrid con un calor abrasador, pero para Sofía, el verdadero fuego estaba dentro de ella. Su relación con Elena crecía en intensidad, pero también en complejidad. Cada momento juntas era un recordatorio de lo que podían tener, pero también de lo que podían perder. Sofía aún no había hablado con su familia, y aunque Elena era paciente, Sofía sentía la presión de su propio silencio. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de la Latina, Elena tomó la mano de Sofía en público por primera vez. Sofía se tensó mirando a su alrededor, pero Elena solo sonrió. Nadie nos está juzgando, dijo. Y si lo hacen, que lo hagan. Esto es nuestro. Sofía quiso creerle, pero las miradas de algunos transeúntes le recordaron las lecciones de su infancia, ser diferente tenía un precio. En la oficina, la campaña para el cliente multinacional estaba en su fase final. Sofía y Elena trabajaban incansablemente, pero ahora lo hacían como un equipo, complementándose en lugar de compitiendo. Sus colegas comenzaron a notar el cambio, y aunque algunos lo aceptaron con naturalidad, otros hicieron comentarios velados que ponían a Sofía al borde de los nervios. Una mañana, un correo anónimo llegó a su bandeja de entrada: cuidado con mezclar el trabajo y la vida personal. No estaba firmado, pero el mensaje la golpeó como un puñetazo. Sofía le mostró el correo a Elena, quien lo leyó con el ceño fruncido. Es solo alguien con envidia, dijo, intentando restarle importancia. Pero Sofía no podía ignorarlo. La idea de que su relación pudiera afectar su carrera la aterrorizaba. ¿Y si esto nos cuesta todo?, preguntó con la voz quebrada. Elena la miró seria. Si esto nos cuesta algo, lo enfrentaremos juntas. Pero no voy a dejar que el miedo nos separe. Esa noche Sofía decidió dar un paso adelante. Invitó a Elena a conocer a su mejor amiga, Clara, una psicóloga que había sido su apoyo desde la universidad. Clara, de 32 años, era una mujer abierta y comprensiva, y su apartamento en Chamberí era un refugio seguro. Cuando Sofía le contó sobre Elena, Clara sonrió. Era hora de que te permitieras ser feliz, dijo abrazándola. Elena por su parte encajó perfectamente, compartiendo historias y risas como si siempre hubiera sido parte de sus vidas.
Pero no todo fue tan fácil. Una semana después, Sofía recibió una llamada de su madre, quien vivía en su pueblo natal. He oído rumores, dijo su voz tensa. Dicen que estás con una mujer. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron. Su madre colgó tras un silencio incómodo, dejando a Sofía con un nudo en el pecho. Elena, al ver su estado, la abrazó sin decir nada. No tienes que enfrentarlo sola, murmuró finalmente. Sofía asintió, pero en su interior, sabía que necesitaba encontrar la fuerza para ser honesta, no solo con su familia, sino con el mundo. Decidió escribir una carta a su madre explicando quién era, quién amaba, y por qué no podía seguir escondiéndose. No sabía si la entenderían, pero era un paso necesario. Mientras tanto, en la oficina, la campaña fue un éxito rotundo. El cliente quedó impresionado, y Sofía y Elena recibieron elogios públicos del director. Pero el triunfo profesional no llenaba el vacío que Sofía sentía. Sabía que necesitaba más que una carrera exitosa, necesitaba ser fiel a sí misma. Una noche, mientras compartían una cena casera en el apartamento de Elena, Sofía tomó una decisión. Quiero que todos lo sepan, dijo, su voz temblorosa pero decidida. No quiero esconderme más. Elena la miró, sorprendida pero orgullosa. Estaré contigo en cada paso, respondió apretando su mano. El camino no sería fácil, pero por primera vez, Sofía sintió que estaba lista para enfrentarlo. Madrid, con su mezcla de caos y belleza, sería el escenario de su transformación, y Elena, su compañera en este viaje hacia la libertad. El otoño llegó a Madrid con un aire fresco que parecía limpiar las calles y los corazones. Sofía, decidida a no seguir escondiendo su verdad, comenzó a hablar abiertamente con sus colegas más cercanos. No fue fácil, algunos la miraron con curiosidad, otros con incomodidad, pero la mayoría la sorprendió con su apoyo. Marta, la compañera que antes la había confrontado, se disculpó. No era mi intención juzgar, dijo. Solo quiero que seas feliz. En casa, sin embargo, las cosas eran más complicadas. La carta que Sofía envió a su madre no recibió respuesta inmediata. Cada día revisaba su teléfono, esperando una señal, pero el silencio era ensordecedor. Elena, siempre a su lado, la animaba a no perder la esperanza. Dale tiempo, decía. El amor siempre encuentra un camino. Una tarde, mientras caminaban por el paseo del Prado, Sofía decidió dar otro paso. Quería presentar a Elena a su hermano menor, Diego, un estudiante universitario de 25 años que vivía en Madrid. Diego, con su mentalidad abierta y su humor contagioso, abrazó a Elena como si fuera de la familia. Por fin alguien que puede seguirle el ritmo a mi hermana, bromeó, haciendo reír a ambas. Ese encuentro dio a Sofía un rayo de esperanza, un recordatorio de que no todos en su familia la rechazarían. En la oficina, sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Un nuevo director, más conservador, fue contratado y los rumores sobre Sofía y Elena comenzaron a circular con más fuerza. Una mañana, fueron llamadas a su oficina. No quiero dramas en mi equipo, dijo el director con un tono que no admitía réplicas. Mantengan su vida personal fuera de aquí. Sofía sintió que la sangre se le helaba, pero Elena, con su calma habitual, respondió, nuestra vida personal no afecta nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es impecable. El comentario del director dejó a Sofía temblando de rabia y miedo. Esa noche en el apartamento de Elena, se desahogó. No puedo creer que tengamos que lidiar con esto, dijo con lágrimas en los ojos. Elena la abrazó, su voz firme. No vamos a dejar que nos definan, Sofía. Somos más fuertes que esto. Decididas a no dejarse intimidar, Sofía y Elena comenzaron a planear una nueva etapa. Elena propuso abrir su propia agencia de publicidad, un sueño que ambas compartían pero que nunca habían considerado juntas. Podemos hacerlo, dijo Elena, con los ojos brillantes. Podemos crear algo nuestro, donde nadie nos diga cómo vivir. Sofía, aunque asustada, sintió una chispa de emoción.
Era una locura, pero también una posibilidad. Mientras tanto, Sofía recibió una llamada inesperada de su madre. «Necesito verte», dijo, su voz más suave de lo que Sofía esperaba. Acordaron encontrarse en el pueblo natal de Sofía, un lugar que ella no había visitado en años. Elena insistió en acompañarla, y aunque Sofía dudó, finalmente aceptó. El viaje en tren fue un torbellino de emociones, con Sofía aferrándose a la mano de Elena como si fuera su único ancla. Cuando llegaron, la madre de Sofía, Carmen, las recibió con una mezcla de nerviosismo y calidez. Durante la cena, Carmen confesó que había necesitado tiempo para procesar la carta de Sofía. «No entiendo todo», dijo con lágrimas en los ojos, «pero eres mi hija, y quiero que seas feliz». Sofía lloró abrazando a su madre, mientras Elena observaba con una sonrisa discreta. No era una aceptación total, pero era un comienzo. De vuelta en Madrid, Sofía y Elena comenzaron a trabajar en su plan para la agencia. Pasaban noches enteras diseñando estrategias, buscando inversores, soñando con un futuro donde pudieran ser ellas mismas sin miedo. Pero también sabían que el camino sería difícil. La sociedad, aunque cambiante, aún tenía prejuicios, y el mundo profesional no siempre era amable con quienes desafiaban las normas. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza de Elena, Sofía expresó sus temores. «A veces siento que estamos luchando contra el mundo entero», dijo. Elena la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Tal vez sí», respondió. «Pero lo estamos haciendo juntas, y eso es lo que importa». El invierno cubrió Madrid con un manto de frío, pero para Sofía y Elena, era como si el calor de su relación pudiera derretir cualquier helada. Su plan para abrir una agencia propia avanzaba lentamente, pero con determinación. Encontraron un pequeño local en el barrio de Malasaña, un espacio que necesitaba trabajo pero que tenía potencial. Cada fin de semana pintaban paredes, organizaban muebles y soñaban con lo que sería su futuro. Sin embargo, el ambiente en la oficina actual seguía siendo tenso. El nuevo director, aunque no podía cuestionar su desempeño, parecía decidido a hacerles la vida difícil. Asignaba a Sofía y Elena tareas imposibles, plazos ridículos, y siempre encontraba una manera de minimizar sus logros. Una mañana, durante una reunión, criticó abiertamente una de sus propuestas delante de todo el equipo. Sofía, harta, se levantó y defendió su trabajo con una pasión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Elena, orgullosa, le guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Ese gesto, pequeño pero significativo, le dio a Sofía la fuerza para seguir adelante. Pero también sabía que no podían quedarse en ese ambiente mucho más tiempo. La decisión estaba tomada, renunciarían tan pronto como su agencia estuviera lista. Mientras tanto, la relación de Sofía con su familia seguía evolucionando. Su madre comenzó a llamarla más a menudo preguntando por Elena, mostrando un interés genuino aunque aún torpe. Su padre, más reservado, no decía mucho, pero Sofía notó que sus silencios eran menos fríos. Diego, su hermano, se convirtió en su mayor defensor, organizando una cena familiar en Madrid donde Elena fue recibida con calidez. En el ámbito personal, Sofía y Elena encontraron un equilibrio. Sus noches estaban llenas de risas, de planes, de momentos robados en los que el mundo exterior parecía desvanecerse. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Elena le dio a Sofía un pequeño cuaderno. «Es para tus poemas», dijo. «Quiero que sigas escribiendo». Sofía, emocionada, escribió su primer poema para Elena esa misma noche, un verso sobre el amor que florece en los lugares más inesperados. Pero no todo era perfecto. Una tarde, mientras trabajaban en el local, recibieron una notificación de un inversor que se retiró en el último momento. El golpe fue duro, sin ese dinero, sus planes podían retrasarse meses. Sofía, abrumada, sintió que el peso del mundo volvía a caer sobre ella. Elena, sin embargo, no se rindió. «Encontraremos otra manera», dijo con una determinación que inspiró a Sofía. Juntas comenzaron a buscar nuevos inversores,
asistiendo a eventos de networking y presentando su visión con una pasión que era imposible de ignorar. En una de esas noches conocieron a Anna, una empresaria lesbiana que había enfrentado sus propios desafíos en el mundo corporativo. Anna quedó impresionada por su historia y su química, y prometió invertir en su agencia. «Veo en ustedes lo que yo siempre quise tener», dijo. «Valentía para ser quienes son». Con el apoyo de Anna, el sueño de la agencia comenzó a tomar forma. Nombraron a su empresa Luz Propia, un reflejo de su deseo de brillar sin restricciones. Pero justo cuando las cosas parecían ir bien, un escándalo estalló en la oficina. Alguien filtró una foto de Sofía y Elena tomadas de la mano en un evento, y los rumores se convirtieron en un torrente. El director las llamó de nuevo, esta vez con una advertencia clara: esto está afectando la imagen de la empresa. Sofía, harta, tomó una decisión impulsiva. «Renuncio», dijo su voz firme. Elena, sin dudarlo, la siguió. «Yo también». El director, sorprendido, intentó retractarse, pero ya era demasiado tarde. Sofía y Elena salieron de la oficina con la cabeza en alto, sabiendo que habían elegido su libertad por encima de todo. Esa noche celebraron en su local, brindando con vino y sueños. «Por nosotras», dijo Elena, levantando su copa. Sofía sonrió sintiendo que por primera vez estaba exactamente donde debía estar. La primavera volvió a Madrid, trayendo consigo un aire de renovación. Luz Propia abrió sus puertas oficialmente y aunque el primer mes fue un caos de clientes, reuniones y nervios, Sofía y Elena lo enfrentaron con una energía que solo el amor y la pasión podían alimentar. Su agencia, pequeña pero vibrante, se convirtió en un refugio para creativos que, como ellas, querían trabajar sin miedo a ser quienes eran. La relación de Sofía y Elena también floreció. Se mudaron juntas a un apartamento en el barrio de Salamanca, un espacio lleno de luz donde compartían risas, sueños y, a veces, discusiones que siempre terminaban en abrazos. Sofía comenzó a publicar sus poemas en línea, bajo un seudónimo al principio, pero con el tiempo con su propio nombre. Elena, por su parte, organizó una exposición de sus fotos, dedicando una sección entera a Sofía, titulada «La mujer que ilumina mi mundo». La familia de Sofía, aunque lentamente, siguió avanzando hacia la aceptación. Su madre visitó Madrid para la inauguración de la agencia, y aunque aún había momentos de incomodidad, su abrazo al despedirse fue más cálido que nunca. Su padre, en una carta inesperada, escribió: «No entiendo todo, pero te amo, y eso es suficiente». Sofía lloró al leerlo, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. En el trabajo, Luz Propia comenzó a ganar reconocimiento. Su primera gran campaña, para una marca de moda inclusiva, fue un éxito, y pronto llegaron más clientes. Sofía y Elena contrataron a un equipo diverso, creando un ambiente donde todos podían ser auténticos. Pero el verdadero triunfo no estaba en los contratos o los premios, sino en la libertad que habían encontrado al ser fieles a sí mismas. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Sofía se detuvo bajo un cerezo en flor. «Nunca pensé que podía ser tan feliz», dijo mirando a Elena con lágrimas en los ojos. Elena sonrió, tomando su rostro entre sus manos. «Y esto es solo el comienzo», respondió, antes de besarla bajo la luz de la luna. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado prejuicios, miedo y dudas, pero cada obstáculo las había hecho más fuertes. Sofía, que una vez se había sentido atrapada en una jaula de expectativas, ahora volaba libre, con Elena a su lado. Su amor, nacido en la rivalidad y forjado en la adversidad, era un testimonio de que el valor de ser uno mismo siempre valía la pena. Mientras Madrid dormía, Sofía y Elena seguían soñando, planeando un futuro donde su amor y su trabajo seguirían iluminando el mundo. Y en cada paso sabían que lo harían juntas, como dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado y habían decidido no soltarse nunca.